Canarias 2.0. Animales exóticos invasores en Canarias. Precaución en el mundo digital. El quinto contenedor llega a Gran Canaria. El puerto, motor de la economía insular. ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado. Lucha contra especies invasoras. La prevención es la primera medida para evitar la entrada y el impacto que producen las especies exóticas invasoras a un ecosistema. En Canarias existen aproximadamente unas 2.472 especies introducidas o potencialmente invasoras, de las cuales alrededor de unas 1.272 son animales terrestres. Las dos principales vías de introducción de estos animales terrestres son el transporte como contaminante a través de material de agricultura o jardinería y la liberación deliberada o escape accidental en el entorno natural. Aproximadamente el 60% de los reptiles exóticos que se han registrado en Canarias han sido introducidos a través de liberación o escape, como puede ser el caso de la culebra real de California, que supone un grave problema en Gran Canaria y de la que se han capturado más de 13.000 ejemplares. El principal problema que tiene la culebra real de California, desde que llegó en el año 98, que es el primer dato que tenemos, es que está afectando directamente con 3 especies de reptiles endémicos de Canarias. 2 de ellos, como el lagarto gigante Gran Canaria y la lisa, son especies exclusivas que solo viven en Gran Canaria, y el otro, el perenquén, que es una especie más distribuida en todas las islas. Pero en el caso del lagarto de Gran Canaria y la lisa, en el lagarto las poblaciones, según un estudio hecho por el INACESI, se reducen a más de un 90% de la población de lagarto y en torno al 80% la población de lisa. Eso supone en ambos casos la extinción si no somos capaces de poner freno a esta invasión allí donde la culebra de California llega. Realizamos batidas por la montaña en busca de culebras, revisamos muros, levantamos pitones secos, piedras, echamos un vistazo en cualquier parte porque la culebra es muy escurridiza y en cualquier sitio se esconde. Su principal método de defensa es el camuflaje, entonces por lo tanto desde que escucha un ruido o algo que la incomode siempre va a tender a escaparse. Por lo tanto hay que estar siempre muy atentos en la montaña mientras realizamos las batidas y hacemos captura manual, que es como le llamamos. ¿Cuál es el problema de la culebra? Que tiene mejores condiciones climatológicas en la isla de Gran Canaria que en la propia California. Por eso se ha adaptado muy bien al medio. La población actualmente está distribuida en 4 núcleos en la isla de Gran Canaria. El principal, que es el donde originó el problema, que es en el núcleo que está entre Tel y Valsequillo. El núcleo secundario, que es donde estamos aquí nosotros, que es cercana a Montaña Magro. El núcleo terciario, que fue el tercero que apareció en el sur, en Montaña La Data, en San Bartolomé de Tirajana, y el cuaternario, que fue el último en aparecer, que está pegado al municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en el barranco Quiniguada. Todos los núcleos han sido llevados por el hombre, porque en el núcleo principal el origen fue una persona que tenía estos animales y no los tenía perfectamente controlados y se le escaparon durante mucho tiempo, estuvo casi 10 años generando esa población, pero luego el hombre ha llegado de manera fraudulenta, ha cogido ejemplares, se los ha llevado a su casa, lo ha hecho de vector voluntario en muchos casos e involuntario en otros de dispersión. Una serpiente que no vuela, que en su vida tiene un rango de distribución de unos 500 metros en toda su vida cuando está establecida en un punto, que aparezca en el sur de Gran Canaria es porque el hombre ha sido quien lo ha llevado de nuevo, con lo cual todos los 4 núcleos son nuevas invasiones propiciadas por la mano del hombre. Pero no es el único reptil introducido en las islas. Aquí tenemos una representación de Anolis verdes, que son unos lagartos que son invasores en las Islas Canarias, al igual que en otras partes del mundo, y se caracterizan porque son voraces,
son insectívoros, aunque no solo comen insectos, también tienen capacidad de alimentarse de pequeños frutos e incluso de limbar flores. Y su característica principal es que viven sobre los árboles. Es uno de los motivos por los que seguramente nosotros hemos tardado en detectarlo, porque tienen esa capacidad de estar encima de una palmera, por ejemplo, o en un árbol, y no bajar al suelo si no le hace falta. Hay 398 especies de este género, entre Cuba y la zona sureste de Estados Unidos, de Florida y Carolina, por eso se llaman carolinensis, y estos en concreto, genéticamente, en principio, son del oeste de Cuba. Hay varias formas de que hayan entrado a Canarias. Nosotros pensamos, al ser de Cuba, que hayan venido como polizón dentro de árboles y palmeras en los años 80 y 90, que había bastante mercado con viveros de Cuba para la urbanización de zonas y ajardinamiento de cuando empezó a crecer las zonas turísticas en Tenerife. Por ahora solo lo hemos detectado en Tenerife. Principalmente perjudica a las aves, ya que su principal alimentación son insectos y pequeños artrópodos, y es de lo que se alimentan muchos de nuestros pájaros que son endémicos. Otra especie exótica invasora que ha proliferado en los últimos años en el medio natural es el camaleón de Yemen. Se han capturado más de 60 ejemplares que vivían ya en libertad adaptados al ecosistema de Gran Canaria. El camaleón del Yemen, o camaleón velado, que es una especie de la zona de Arabia Saudí, es una especie que se ha incluido en el catálogo, en el listado de especies preocupantes para Canarias, el decreto 216 de 2019, como especie invasora, y ha llegado a esta zona en Gran Canaria, donde estamos, principalmente por el uso negligente de la tenencia de animales. Este animal antes de 2019 estaba permitido tenerlo y criarla, pero por el uso de metodologías en las cuales se liberan animales para que críen y luego recogerlos, pues se ha producido un problema aquí, en Florida y también en Hawái, que es donde esta especie se ha expandido. Por ahora, en este caso, estamos actuando desde la red de alerta temprana, porque es una población confinada en una zona, y podemos todavía ser optimistas y poder pensar que podemos acabar con la población. Es muy difícil localizarla y requiere de un adiestramiento por parte de los técnicos de campo para poder ver a los ejemplares. Ahora mismo es el único sistema que estamos usando, la localización in situ, mediante vista, y pues es probable que haya muchos ejemplares que se nos pierdan. Estamos intentando buscar algún método de captura que puede ser que nos pueda mejorar el número de capturas, pero por ahora no somos más optimistas que la búsqueda activa por parte del equipo de la red de alerta. El Cabildo de Gran Canaria se ha unido a la red de alerta de Redexos y también ha puesto personal, y están trabajando coordinadamente con nosotros en la búsqueda y la captura de estos ejemplares. Cuando entran nuevas especies a nuevos hábitats, no solamente están entrando esas especies que nosotros podemos ver, sino también llevan consigo pues diferentes patógenos. Normalmente vienen parasitados con diferentes tipos de parásitos, también bacterias, virus, y claro, hay algunos patógenos que no estaban previamente presentes en esos sitios. Sobre todo esto se destaca mucho en islas, ya que son ecosistemas aislados, donde las colonizaciones van ocurriendo pues de forma temporal y progresiva, ¿no? Entonces, cuando invade una nueva especie a un nuevo hábitat, como por ejemplo aquí en Canarias, a las islas, y traen nuevos patógenos, pues si no estamos preparados, las especies que se encuentran en esta zona pueden verse afectadas en diferentes medidas. En el caso de las aves exóticas invasoras, el 90% de la introducción en el medio se produce por liberación o escape. Las especies que más proliferan son la cotorra de Kramer, principalmente en Tenerife, o la cotorra argentina, que está presente en todas las islas, salvo el Hierro y La Gomera. Ambas especies se comercializaron como mascotas y ahora se han introducido en el ecosistema, suponiendo un riesgo para la biodiversidad canaria. Es necesaria la concienciación ciudadana para evitar este tipo de acciones.
la entrada de nuevas especies en Canarias puede alterar el frágil equilibrio que permite al archipiélago estar considerado como un punto caliente de biodiversidad en el planeta, con gran cantidad de especies endémicas o únicas en el mundo que pueden verse amenazadas y que es necesario proteger. Lo que hemos encontrado hasta ahora son patógenos que causan trastornos, sobre todo gastrointestinales, pues pueden producir sobre todo diarrea, suelen ser autolimitadas. ¿Qué pasa? Que en los pacientes, por ejemplo, de riesgo, si es una persona, los niños pequeños, que son también a lo mejor población en riesgo, porque el sistema inmune no está totalmente desarrollado. Y también pues personas mayores o personas con el sistema inmune más débil, ¿no? Inmunosuprimidos. Entonces, en estas poblaciones en riesgo es recomendable pues tener precauciones y no entrar en contacto directo con las posibles fuentes de infección. También se pueden ver contaminados el suelo, el agua. Si vas por ahí, ves un charco, pues cuidado, si te lavas las manos, lavártelas después con otra agua, porque sí que hay cosas que pueden afectar incluso al sistema nervioso. Redexo es una red de alerta temprana. ¿Qué significa alerta temprana? Significa que actuamos cuando hay una especie nueva, tanto en planta como en animal llega, por ejemplo aquí en Gran Canaria con el camaleón. Es una red del Gobierno de Canarias que forma parte de la red estatal y que el objetivo es detectar nuevos focos de poblaciones de especies invasoras. Seguridad en la red. Si has recibido un SMS en tu móvil con un mensaje como estos, debes saber que estás siendo víctima de una estafa. A tu hijo o a tu hija no se le ha roto el móvil, ni lo ha perdido, ni se le ha caído al agua. Detrás de este mensaje hay un estafador. El modus operandi es el siguiente. Los ciberdelincuentes se dirigen a sus víctimas por SMS o directamente a través de WhatsApp, aseguran que se trata de su hijo, que no tiene su teléfono disponible por el motivo que sea y que está escribiendo desde otro número. A continuación detallan que se encuentra en apuros y necesita dinero de manera urgente. Esto no es más que un mecanismo de ingeniería social que los estafadores usan para manipular a sus víctimas. ¿Para qué? Pues para que tomen decisiones sin pensar. La mayoría de veces el fraude empieza por SMS y en ese mensaje incluyen un enlace que lleva directamente a una conversación de WhatsApp con un número desconocido. En esa conversación los estafadores comienzan a desarrollar la estafa intercambiando mensajes con las víctimas. Ojo, porque pueden llegar a preguntar por asuntos cotidianos, solicitar que se envíen fotografías, pero si nos paramos a pensar, nos daremos cuenta de que todo es muy extraño y que por supuesto esa persona no habla como nuestro familiar. En cualquier caso, en algún momento pedirá que se haga un pago, una transferencia a una cuenta bancaria o a un Bizum, que será por supuesto del número de teléfono del atacante. La policía y la Guardia Civil han estado alertando sobre esta estafa que se replica una y otra vez. Cambian los mensajes, pero el objetivo es siempre el mismo. Hay otra variante que es la del timo del conocido, en la que los estafadores se hacen pasar por una persona cercana sin especificar quién. En todos estos casos es importante contactar directamente con la persona que supuestamente ha enviado el mensaje. Así que ya sabes, desconfía, mantén la calma, verifica y keep safe. ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado. Gestión de residuos en Gran Canaria. Hoy visitamos la comarca sureste de Gran Canaria, formada por los municipios de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Esta zona siempre se ha caracterizado por liderar el avance hacia el reciclaje y separación de residuos. Actualmente han dado un paso más y ya han empezado a instalar el llamado quinto contenedor, el marrón, el de la materia orgánica. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria se creó en 1990 para resolver los graves problemas que tenía la comarca, ¿no? Esto era una comarca que le llamaban el Triángulo de la Miseria y que tenía problemas graves como la falta de agua, ¿no? Ese fue el primer problema que se resolvió con una desaladora, una depuradora donde se reutiliza agua y se saca agua casi potable para la agricultura. Y luego posteriormente pues hemos ido avanzando en otras líneas de trabajo importantísimas,
como es el tema de intentar que los residuos que vayan al vertedero sean los menos posibles. Para ello es necesario que la gente recicle. Y afortunadamente tenemos una población muy mentalizada en este sentido, y gracias a estas cosas pues vemos cómo nos han valorado en muchísimos organismos internacionales como Naciones Unidas, donde nos han premiado en varias ocasiones, fundamentalmente por lo que hace la gente. La gente son los artífices de todos estos reconocimientos. Actualmente son de los municipios que más reciclan de Canarias y con datos aproximados a los países del norte de Europa. Nosotros nos hemos adelantado y estamos con un proyecto piloto en el cual hemos adquirido unos 200 contenedores, instalados hay unos 170. Se ha hecho una gran labor de concienciación ciudadana visitando las asociaciones de vecinos, clubes, etcétera, colegios, y de manera que estamos consiguiendo que la gente cada día aumente más esta recogida, que es muy complicada, es una recogida muy complicada porque el que falla aquí fastidia todo, la fastidia todo. En otras recogidas no ocurre eso como ocurre aquí. Alguien se puede equivocar y meter una botella de plástico en un contenedor de envase, pero se quita la botella y no pasa nada. Pero aquí, como alguien haga algo mal, no funciona el sistema. Y es la única manera de conseguir que nuestros residuos orgánicos no nos hagan una montaña de basura en nuestra isla de Gran Canaria, sino que se puedan reutilizar para producir compost. Aquellos ciudadanos que quieren sumarse a la recogida de residuos orgánicos reciben asesoramiento y este kit, que incluye un cubo, bolsas compostables y un folleto informativo. Hemos llevado una serie de proyectos de sensibilización, concienciación, educación en la población para fomentar el uso del contenedor de orgánica, ¿no? Básicamente hemos trabajado en 15 barrios, muchos de ellos, la mayoría, son barrios periféricos de una población más bien pequeña, para nosotros poder valorar en qué partes puede estar fallando el proceso y mejorarlo, ¿no? En un principio el proyecto ha consistido en una serie de contenedores de orgánica de 1000 litros que hemos colocado en estos barrios y que para su apertura necesitan pues tener una tarjeta como esta que está aquí. Una tarjeta que facilita pues se abra esta pequeña compuerta. Otro de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta es que no podemos verter esta materia orgánica en bolsas de plástico normales, que son las que se suelen usar muchas veces en el uso diario para la fracción resto que usamos en casa. Entonces debemos usar bolsas compostables. Eso es muy importante porque todo este material es un material que va a ser utilizado, va a ser valorizado y convertido en compost. El material que debe haber dentro de esta bolsa es materia orgánica, restos de alimentación, algunas pequeñas podas de las macetas. Tenemos que explicarle a la gente qué es lo que tienen que meter para que luego se haga el proceso bien. Y dentro de esa bolsa tiene que ir justamente lo que tienen delante de los contenedores. Le hemos dado a cada uno un panfletito diciendo qué es lo que puede ser, pero realmente lo pueden ver aquí. Tiene que ser todo aquello que se pudre, incluido papel sucio, porque el papel sucio no se pone en el contenedor de papel, porque ese papel no se puede reciclar. Un papel que tú hayas utilizado para secarte las manos o hayas utilizado para limpiar la mesa, no se puede reciclar en el contenedor de papel y cartón. Se tiene que meter en el de orgánico, porque se va a pudrir junto con lo demás y además va a ayudar al compostaje. Y ese compostaje hace que esa basura que en principio antes iba al vertedero, ahora la podamos reutilizar. Eso es lo importante. Además, este proyecto está impulsando la creación de empleo. Vamos allá. Buenas, como verás, la gente está concienciada ahora mismo en la materia orgánica. Casi el 90% de la población aquí en la Mancomunidad Sudeste, y el objetivo es llegar a residuos cero. Y nada, gracias a este tipo de residuos, ahora mismo estamos los 3 compañeros trabajando porque han generado puestos de trabajo y esperemos que siga a mejor. El material recogido en estos contenedores marrones es trasladado al Ecoparque Sur, donde tras un proceso de maduración se convertirá en abono orgánico. El Ecoparque Gran Canaria Sur cuenta con 4 trincheras de compostaje. En una de ellas se descarga el 5.º contenedor junto con la poda triturada que tenemos aquí en la instalación. Una vez que se llena el túnel, se cierra con una lona impermeable que impide la entrada de agua de lluvia e impide también la salida de olores. Esta etapa suele durar aproximadamente 21 días. Una vez finalizada, se traslada a la zona de maduración.
Una vez finalizada la etapa de maduración, el material es enviado a la criba, obteniéndose el compost final. La labor que estamos haciendo nosotros, cada uno en sus casas, es conseguir que tengamos un planeta mejor, un planeta donde todo lo que usamos y que antes iba al vertedero, podamos reutilizarlo de alguna manera. Y es necesaria la colaboración de todos. El eslogan que se puso, darle la vida al orgánico, es fundamental. Darle vida, porque el orgánico puede dar vida, crear plantas. ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado. Estibadores de Santa Cruz de Tenerife. En todos los puertos existen empresas encargadas de gestionar la carga y descarga de la mercancía que transportan los barcos. Supervisan estas operaciones y contratan a los estibadores, que son operarios que desarrollan estas cargas, descargas y clasificación o almacenaje de diferentes contenedores. Hemos hablado con el señor José Ignacio Uriarte, director de Terminal de Contenedores de Tenerife, quien nos explica la labor de su empresa. Somos una empresa de una terminal para atender las cargas y descargas de los buques portacontenedores y de carga rodada. Nos anticipan con un poquito de antelación que vamos a tener un barco para hacer la operativa o la operación que sea, puede ser descarga y carga, o solo descarga, o solo carga, cualquiera de las operaciones. Entonces nos pasan una lista de la operativa que van a hacer, pues van a descargar 800 unidades. Y entonces nosotros ya trabajamos con todo eso, con la autoridad portuaria, porque hay que informarle de la operativa. El barco atraca con ayuda de los prácticos y según las condiciones de tiempo y el tipo de barco que sea, también con intervención de remolcadores. Y una vez que atraca y se amarra, que es una operación relativamente rápida, ya empezamos con el turno de trabajo dependiendo de qué horario, porque los turnos están muy ajustados por los estibadores. Trabajamos en 4 turnos diarios de las 24 horas del día. Es verdad que tenemos unos nombramientos que están haciéndose ahora mismo a las 12 del día y estamos intentando repartir todo el trabajo en la medida de lo posible para que los compañeros puedan saber dónde van a trabajar. Son muy diversas las mercancías que se mueven en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, desde material sanitario hasta alimentación. Llegan generalmente en distintos tipos de contenedores y con distintas medidas, siendo los más peculiares los contenedores frigoríficos, que hay que darle un trato especial y preferente. Nosotros no sabemos en realidad lo que viene, eso es un tema entre la aduana y la naviera, por decir de alguna manera. Nosotros lo único que manejamos son cajas, y las cajas pueden ser de 40 pies, de 45 pies o de 20 pies. Una de 40 pies es como un tráiler grande y la de 20 pies es la mitad. Y dentro puede traer de todo. La única peculiaridad o la más importante peculiaridad es que parte de esas cajas son refrigeradas. Pues por ejemplo la carne que llega para el consumo local en la isla viene en contenedores refrigerados o congelados. Y entonces esos contenedores tienen que ir a una zona donde se les enchufa a la red para que puedan seguir manteniendo las condiciones como un frigorífico que tengamos en casa. Alrededor del 90% de la mercancía que entra a la isla pasa por el puerto de Santa Cruz de Tenerife, con lo cual pasan por la mano de los estibadores portuarios. Para las mercancías que llegan con destino a las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro, se les da prioridad y se necesita una gestión muy resolutiva. La importancia que tenemos los capataces generales dentro de las terminales viene a ser pues organizar, controlar y realizar las funciones para que todo funcione correctamente durante las operativas, ¿no? Esa es básicamente nuestras principales labores. Nos encargamos de que la empresa nos transmita la información y ejecutarlas, ¿no? Y llevarlas a cabo durante la operativa para que sean lo más efectivas posibles. Llevamos todo lo que es el control de operaciones, el sistema informático, mantenimiento del equipo, y tenemos un equipo, pero un equipo relativamente pequeño. Son 35 profesionales, la mayoría de ellos gente local, y ese equipo luego está apoyado por los estibadores,
que se contratan dependiendo del número de operaciones que tenemos. Son muy diversos los barcos que se descargan en este puerto. Cada vez es más frecuente la visita de grandes portacontenedores al puerto de Tenerife. Hemos tenido barcos de 350 metros. Un barco de esos puede llevar aproximadamente 13.000 TEUs, que vienen a ser 6.500 trailers. Sobre cubierta, un barco de esos puede llevar hasta 9 alturas de contenedores. Nosotros hemos manejado el máximo con 9 alturas sobre cubierta, más luego 9 alturas de cubierta hacia abajo. Cada operativa es diferente, ya que no es solamente sacar y meter contenedores, no. O sea, pues hoy tenemos un problema determinado que hay que solucionar, mañana viene pues uno que hay que lingar y da otro problema, y todos los buques son diferentes. No hay un solo buque ni una sola operativa que sea la misma. Entonces sí es bastante complicado, es muy complicado. Hay varias máquinas en el puerto. Empezamos desde lo que son las grúas portainer, que son las que están directamente en el barco, cargan y descargan directamente del barco. Esas grúas pasan la mercancía, los contenedores por ejemplo, los pasan a un MAFI, se llama un MAFI, que es una cabeza tractora con una plancha. Ese MAFI lo lleva a la parte trasera donde están ubicados los contenedores, y está la opción de descargarlo con una grúa Trastainer, que es una grúa, como una grúa portainer más pequeña. Y después está la Reach Stacker. La Reach Stacker es como un montacarga triplicado por 3 veces o 4, pues una carretilla, es más, prácticamente son las maquinarias que se utilizan allí. Luego tenemos la operativa, que es muy importante, de entrada y salida de contenedores. Tenemos una garita controlada por un agente de seguridad, indudablemente, y entonces se reciben los papeles de aduana y podemos entregar las cargas que están debidamente despachadas por aduana. Actualmente vivimos en un mundo tan globalizado que podemos pedir un producto a China hoy y tenerlo con nosotros en unos pocos días. Algo impensable en épocas pasadas. Sin embargo, pocos conocen quiénes son las personas que se dedican a la carga y descarga de los barcos y la importancia que tienen dentro del puerto. Esto que salen aquí son los mandos, como verás todo está controlado con estas pantallas de ordenador, y te dan tanto las operaciones que tienes que hacer como las alarmas que pueden saltar, por lo que decía antes, porque hay sobrecarga, porque tiene un enganchón, porque hay viento fuerte, hay cualquier cosa que pueda hacer que la operación no es segura. Entonces la máquina automáticamente lo para. Ahora podéis ver los operarios de Sestife están realizando en la popa del buque de MERS de transbordo, están quitando las trincas de abajo. Son esas barras que están oblicuas, y eso es lo que hacen que toda la pila de contenedores superiores se sujeten al barco, porque lo que hay que hacer con los contenedores más o menos es que hagan un bloque con el suelo para evitar que se muevan y se caigan. O sea que aparte de los twist locks, que son las piezas que están entre los dos contenedores en altura, en la parte superior de uno y en la parte inferior del inmediato superior, y luego las barras esas que van amarrando todo lo que es la pila de contenedores a la cubierta. Realización, grabación, edición, emisión en televisión y streaming. Producciones Ibora te ofrece estos servicios adaptados a tus necesidades. Cuenta con profesionales. Canarias 2.0. Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.